Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio poder votar, qué privilegio poder congregarnos y qué privilegio poder estar aquí y exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Todo es un enorme privilegio. ¿Qué le parece si vamos al libro de Apocalipsis, así mismo de pie? El libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. La iglesia en la Odisea, la última iglesia. Ya después de esto vienen cosas muy bonitas e interesantes en la palabra de Dios. Leamos juntos Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Yo antifonalmente, yo leo un versículo, usted lee el siguiente. ¿Está bien? Ahora sí. Dice así el 14: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y juntos el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dios Padre Celestial, te damos gracias por su infinito amor y misericordia para con nosotros. Somos inmerecedores realmente de poder servirte, de poder estar aquí, de poder glorificarte, oh Dios, exaltar tu nombre. Permítenos, Dios, tener un corazón recto y contrito para escuchar atentamente tu voz, para inquirir en tu ley. Oh Dios, ser más que solamente oidores, ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder discernir nuestras vidas, nuestros corazones y poder corregir aquello que está contaminando nuestra relación con usted, Señor. Gracias por su infinito amor y misericordia para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. La iglesia en la Odisea. Wow. Ya la última iglesia en la que estamos en esta serie de lecciones del libro de Apocalipsis. Y ha sido de muchísima bendición. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14. Vamos a ir verso a verso, versículo a versículo, comprendiendo y entendiendo claramente lo que Dios quiere decirnos a través de esta carta. Dice así, Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ya hemos tocado el tema sobre los ángeles, ¿verdad? Que se mencionan en las diferentes cartas escritas a las diferentes iglesias. Estos ángeles son los pastores de cada una de las iglesias a las cuales obviamente Dios les escribe y les exhorta a cambiar diferentes cosas y a ponerse en cuentas realmente, y también obviamente les bendice y les cuida. La iglesia en la Odisea estaba en una ciudad realmente importante y rica en gran manera para la población judía y para muchas otras ciudades de la región. Además,
es que no solo era una ciudad importante y rica, sino que también era el centro del culto al dios y sanador Asclepio. Eso es importante de entender. Lo que sí debemos de comprender es lo que significa la palabra Laodicea. Y lo que significa es algo básicamente sencillo: los derechos del pueblo. Eso es lo que significa la iglesia en Laodicea. Entonces podríamos decir el mensaje a los derechos del pueblo, como viene el título allí en la Biblia. Lo que nos lleva a poder comprender que estas personas reclaman su derecho. Tenían una vida centrada en la autoestima, una vida centrada en el yo y en el egoísmo. Se centraban en ellos mismos y no en Dios. En pocas palabras, la iglesia en la Odisea se centraba en sí mismo, en su autoestima, en lo suficiente que eran, en lo privilegiados que eran. Estaban centradas en sí mismas y en su gran egoísmo. ¿No cree usted que es algo casi como en nuestros días? ¿No cree usted que es algo casi como en nuestros días? Que mucha gente y muchas iglesias se centran en la autoestima, en la vida centrada en el yo, en el humanismo, en el egoísmo. Se centran en ellos mismos y no en Dios. ¿No le parece esto así? Hermanos, estamos aquí en la última iglesia y algo a destacar es que no se menciona absolutamente nada bueno de la iglesia en la Odisea. Nada bueno. Se observa con frecuencia que la Odisea se enorgullecía de tres cosas. De tres cosas. Uno, riqueza financiera. Claro, la iglesia en la Odisea tenía gran riqueza financiera. Tenía también, dos, una extensa industria textil. Se destacaban por las telas negras y de gran calidad que ellos vendían. Y tres, también se destacaba por un popular ungüento para los ojos que según ellos le ayudaba a curar la vista a las personas. Entonces, la iglesia en la Odisea se jactaba, o más bien, de estas tres cosas: de riqueza financiera, de su industria textil y del ungüento popular para los ojos que se exportaba no solamente ahí en la Odisea y en Colosas alrededor, sino que también en todo el mundo. Pero además de esto, esta breve introducción, Pablo también la menciona, y no la menciona de forma favorable en las cartas de Pablo, ¿verdad? Vamos a Colosenses capítulo 2, el versículo 1. Colosenses capítulo 2, el versículo 1. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 1. Dice así: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y también dice Pablo, escribiéndole a la iglesia de Colosenses, a los Colosenses, Colosenses capítulo 4, el versículo 16. Capítulo 4, el versículo 16, dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de Laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Pablo no menciona nada favorable para la iglesia en la Odisea, y es algo que debemos de destacar. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14, ahí estamos. Todavía no hemos salido del versículo 14. Dice así: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto:
He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Saben qué significa la palabra amén? O nada más decimos amén por decir amén. Amén. En hebreo la palabra amén lo que significa es así sea o verdad. Hermanos, la Odisea era una ciudad de contratos y transacciones humanas muy cambiantes. Quizás llegaba una persona y decía, "Uy, yo quiero esa tela un día", y le decían, sí, vale tantos miles. Y al día siguiente llegaba y le decían, no, ahora bajó el precio. Era muy cambiante, cambiaban rápidamente y drásticamente. Quizás un día podía estar caro y al día siguiente podía estar barato o más caro. Lo que debemos de comprender es que aquí Jesús se presenta con la verdad final. El único que no cambia. El único que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Por lo que entonces podemos decir con certeza y con confianza que Jesús es el amén. Él, que así sea. Él, que ya está hecho. Y amén por eso. Como lo dice 2 Corintios capítulo 1, el versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén. Jesús es la personificación y la afirmación de la verdad de Dios. Jesús es el amén, la verdad. En Él no hay mentira ni sombra de variación. Jesús es el amén. Y sigue diciendo el versículo 14, el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. ¿Nota usted, hermanos, qué contraste? ¿Nota el gran contraste que hay aquí? La iglesia en la Odisea se había vuelto infiel a Dios, falsa en gran manera. Su testimonio estaba siendo verdaderamente manchado en gran manera. Pero amados, Cristo es nuestro testigo fiel y verdadero. Amén. Cristo es nuestro testigo fiel y verdadero. Cristo es nuestro amén. El que dice las cosas como son y no hay mentira en él. No hay hipocresía en nuestro Dios. En aquel que es fiel para con nosotros desde la fundación del mundo. El principio de la creación de Dios, sigue diciendo el versículo 14. El principio de la creación de Dios. En griego es arche, la fuente, el origen. Cristo no es el primero en un orden secuencial o el primero en ser creado. Él más bien es la fuente, el origen de la creación de Dios. Y esto simplemente para recordarle a la iglesia en la Odisea, tu riqueza material no es tuya, es mía. Es mía. Porque yo soy el soberano, yo soy el omnipotente creador de todas las cosas, incluyendo tu riqueza, la Odisea. Incluyendo tu riqueza y todas las cosas que tú tienes. Yo soy el omnipotente creador de todas las cosas. Y por eso dice, he aquí el amén, el verdadero. El testigo fiel. El principio de la creación de Dios. El dueño del cielo y de la tierra y de todas las cosas que hay en la tierra. Ahí está nuestro Dios. Dice esto, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, Dios conoce las obras de cada uno de nosotros.
Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, conoce absolutamente todas las cosas de nosotros. El Dios omnipresente, omnisciente y soberano conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Y Él, es el que nos habla hoy. Ese Dios que conoce todo es el que nos habla hoy. Y aquí en este versículo debemos de corregir una interpretación que se ha vuelto famosa, pero se ha mal interpretado mal. Aquí no se está hablando de la espiritualidad, sino de la utilidad del creyente. El agua fría tiene su utilidad, ¿cierto? ¿Para qué sirve el agua fría? Para refrescar, para sentirse bien. Dice Aarón que después de una larga caminata hay que bañarse con agua fría para que los músculos se relajen y todo. Y el agua caliente tiene su utilidad. El agua caliente, pues, cuando hace frío usted se baña con agua caliente para hacer maruchan y todas esas cosas. Tiene su utilidad. El agua caliente tiene su utilidad. Pero, ¿qué utilidad tiene el agua tibia? ¿Para qué sirve el agua tibia? ¿Usted no se ha preguntado eso? No sirve, perdón la expresión, para nada. No sirve para nada el agua tibia. El agua fría tiene su utilidad y el agua caliente tiene su utilidad. Y eso es lo que se refiere el texto. Y hay que entender el contexto geográfico. Ahí usted lo puede ver de la iglesia en la Odisea. Ellos eran ricos, tenían grandes cosas, pero la dificultad más grande de la iglesia en la Odisea era el agua. Era el agua. Cerca de la Odisea estaba la ciudad de Hierápolis, famosa por sus aguas termales y calientes, medicinales. También estaba Colosas, famosa por sus aguas frías, refrescantes para beber. El problema es que el agua de la Odisea viajaba por acueductos y al llegar ya no estaba caliente para ahí meterse y usted dice, qué rico, me relajé. No, ya no estaba caliente. Ni estaba fría tampoco para, ay, qué rica esta agua fría. ¿Cuántos se bañaron con agua fría hoy? Para despertarse ni fría. No estaba ni caliente ni fría. Estaba tibia. El agua tibia provoca náuseas. Es inútil. He aquí la utilidad del creyente. Satanás nos aceptará de cualquier manera que pueda conseguirnos, pero valora más a un religioso tibio, mucho más que a un pecador con un corazón frío. Satanás nos aceptará de cualquier manera que pueda conseguirnos, pero valorará a un religioso tibio mucho más que a un pecador frío. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 20. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Quiero que comprendamos un poquito eso. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21 dice: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, hay que leer el contexto para entender de esos pecados y de estas cosas que anteriormente se venían diciendo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, seamos útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Dios quiere que nosotros estemos calientes, fervientes para su gloria, útiles
para la obra del ministerio, útiles para alcanzar a los perdidos, útiles para poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Útiles, no tibios, no tibios, jamás, jamás tibios. Los tibios los vomitará de su boca, dice la palabra de Dios en el versículo 16. El ladrón de la cruz se mostró frío, porque la Biblia dice, ojalá fueses frío o caliente. Usted dice, ¿por qué frío? Porque el frío se puede volver caliente. Y el ladrón en la cruz se mostró frío hacia Jesús y vio claramente su necesidad de que necesitaba un Salvador. Juan era apasionado por Jesús y disfrutaba su relación de amor con Cristo cuando caminaban y era el discípulo amado. Pero Judas, pobre Judas, ¿cómo le hacemos bullying? Judas era tibio. Seguía a Jesús lo suficiente como para ser considerado un discípulo, pero no entregaba su corazón a plenitud a Cristo. En el fondo no hay nadie más miserable que un tibio cristiano. Tienen demasiado del mundo para ser felices con Jesús, pero demasiado de Jesús para ser felices con el mundo. Y qué terrible es eso. Qué terrible es pensar que estamos haciendo bien las cosas cuando en realidad no las estamos haciendo. Qué terrible es pensar que somos hijos de Dios cuando en realidad no lo somos. Qué terrible es pensar esto, porque la iglesia de la Odisea lo estaba pensando. Si realmente somos el pueblo de Dios, servidle con todas vuestras fuerzas, dice Spurgeon. Pero si Baal es vuestro Dios, servidle. Si la carne merece ser agradable, entonces sírvala. Pero si Dios es Señor supremo, entonces dele su corazón y sírvale fervientemente a Él. Decídase a quién va a servir. Eso es como hoy, hay que decidir por quién vamos a votar realmente. No son calientes por la verdad, ni son calientes por las convicciones, ni calientes por la santidad, ni lo suficientemente celosos para hacer enojar a Satanás, ni lo suficientemente fervientes para hacer un sacrificio vivo de sí mismos en el altar ante Dios. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, sed pues sacrificios vivos, agradables a Dios. Sean sacrificios vivos. No son ni fríos ni calientes. Por tanto, dice Dios, los vomitaré de mi boca. La pregunta aquí, hermanos, es, ¿cómo está la iglesia en la boca de Jesús? ¿Cómo está nuestra iglesia en la boca de Cristo? ¿Qué diría Cristo de la IBBAC? ¿Qué diría Cristo de su persona? ¿Qué diría Cristo de tu servicio a Él, de tu entrega a Él, de tu amor a Él? ¿Qué diría Cristo si estuviera aquí con nosotros frente a frente, hablando con Él? Verdaderamente debemos examinar nuestro corazón. Sigue diciendo el versículo 17 de Apocalipsis 3. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabe? La iglesia en la Odisea era tan rica que cuando un terremoto destruyó la ciudad en el año 60 después de Cristo, rechazaron la ayuda financiera de Roma y reconstruyeron ellos mismos la ciudad. Ese orgullo cívico se filtró en la iglesia. Ellos estaban diciendo,
Llega a la iglesia a Roma y le dice, vea, aquí está esta plata para ayudarle, para que reconstruyan ahí. Y ellos dicen, no, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. No, no necesito su ayuda. Es un orgullo muy grande. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro más grande en el cual podemos caer nosotros también! Pensar que las cosas materiales de este mundo pueden satisfacer a plenitud las cosas de Dios. Hermanos, sin duda alguna, esta iglesia era lo opuesto a lo que Mateo 5:3 nos dice. ¿Qué dice Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos no estaban siendo bienaventurados, ellos no estaban siendo pobres en espíritu, ellos estaban jactando: yo soy rico y me he enriquecido y me sigo enriqueciendo y en ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy el más, yo soy el mejor aquí. Cuán terrible es caer en tan grande mentira. Pensar que estamos bien cuando en realidad estamos fatal con Dios, con nuestra relación con Dios y en nuestra vida. Y sigue diciendo el versículo 17. Versículo 17. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Tú dices: no tengo necesidad, yo me he enriquecido, yo soy lo mejor de lo mejor, la última Coca-Cola del desierto. Pero no sabes que eres un pobre, miserable, ciego, desnudo. Verdaderamente estaban ciegos. Jesús los vio y dijo: son unos desventurados. Los volvió a ver y dijo: son unos miserables. Los volvió a ver por tercera vez y dijo: verdaderamente estás pobre. Los vio y dijo: estás ciego, no ves tu condición. Los vio una vez más y dijo: realmente estás desnudo. La Odisea era una ciudad rica y con muchas cosas, pero Cristo les dice: son insatisfechos, son unos miserables, se jactan de su riqueza, pero realmente son unos pobres espiritualmente. Se jactan de que tienen el mejor ungüento curativo para la vista, pero están ciegos. Se jactan de que tienen las mejores telas y las más finas, pero realmente están desnudos. Hermanos, esta iglesia tenía los mejores bancos, pero eran unos mendigos espiritualmente. Esta iglesia tenía la mejor lana negra de calidad, pero estaban desnudos de la justicia de Dios. Esta iglesia tenía el mejor ungüento, pero estaban ciegos a la verdad de Dios. Examine su corazón, así como yo lo estoy examinando. ¿Nos parecemos? Sigue diciendo el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Hermanos, ¿nota esto? Jesús usa el lenguaje comercial que ellos entendían. Jesús les dice: por tanto, la Odisea, yo te aconsejo, no te estoy exigiendo.
Es que usted tiene que hacer esto y es que usted tiene que hacer lo otro. No, no, Jesús le está diciendo, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Pero hermanos, Él les dice esto para ofrecerles lo que el dinero no puede comprar. Nota, la iglesia de la Odisea se jactaba de su riqueza, de su textil, de su ungüento, pero Jesús les ofrece algo que la iglesia no puede comprar, o que la ciudad tampoco puede comprar. Él le dice, oro refinado en fuego, vestiduras blancas. Ataca directamente esas tres áreas de orgullo. Esas tres áreas de orgullo de la iglesia en la Odisea. Uno dice, en lugar de su oro bancario, les ofrece oro refinado en fuego. Y eso lo que representa es una fe probada y una fe pura, puesta su mirada en Cristo. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 7? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, es algo que ha pasado por la aflicción y no se basa en una comodidad material. Y en lugar de la lana negra que ellos se jactaban de tener, la mejor y más refinada, Jesús les ofrece vestiduras blancas. Y eso lo vimos el miércoles. En Apocalipsis, el blanco simboliza pureza y la justicia de los santos otorgada por Cristo. Necesitan cubrir su vergüenza moral. Y en lugar del famoso ungüento, les ofrece colirio espiritual. Necesitan la iluminación del Espíritu Santo para ver su verdadera condición y dejar de engañarse a sí mismos. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Si estamos haciendo mal algo, reconozcamos que estamos haciendo mal algo. No nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a quien sea, pero menos a Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. No estemos ciegos. Abramos nuestros ojos y verdaderamente si estamos pecando contra Dios o si hemos pecado contra Dios, arrepintámonos y pidámosle perdón a Dios. Porque necesitamos realmente cambiar nuestro corazón. Y sigue diciendo el versículo 19. Yo te reprendo y castigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La orden es sencilla. ¿Qué significa celoso? Sé celoso literalmente significa sé caliente, hierve con espíritu, ten un fuego apasionado y arrepiéntete, cambia de dirección. Si estás haciendo mal algo, cambia de dirección. Si vas por una vía donde sabes que te vas a caer, cambia de dirección. La cura para la tibieza es el fuego del arrepentimiento.
Necesitamos tener corazones encendidos, avivados por amar a Dios y servir a Dios y obedecer a Dios y honrar a Dios y glorificar a Dios, porque Dios es santo. Dios no juega con el pecado y sus hijos tampoco juegan con el pecado. Hebreos 2:4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermanos, cuidemos nuestra vida. Busquemos a Cristo. Vayamos continuamente al trono de la gracia con un corazón quebrantado, sencillo y humillado, porque somos pecadores y necesitamos amor. Y en Cristo está la fuente. Necesitamos perdón y en Cristo está la fuente. Necesitamos gozo y en Cristo está la fuente. Necesitamos paz y en Cristo está la fuente. Necesitamos pan y Él es el pan de vida. Lo que realmente necesitamos es ser salvos, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos e ir a la fuente de la gracia y misericordia todos los días, cada segundo, por siempre, para encontrar oportuno socorro. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Pero debe ser una convicción en su vida buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Necesitamos un Salvador y su nombre es Cristo. No las cosas de este mundo, ni la vanagloria de este mundo, ni los deseos de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y sigue diciendo el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una de las imágenes más famosas y más malinterpretadas y más tristes de todas. Nota lo que dice Apocalipsis en el capítulo, se me perdió. Capítulo 2, donde está en la iglesia en Éfeso, dice: en el ángel de la iglesia de Éfeso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, que anda en medio. O sea, Cristo estaba en medio de la iglesia. Pero ahora en la Odisea vemos que Cristo está afuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está llamándonos. ¿Dónde está Jesús? Está fuera de la iglesia. Ha llenado tanto el lugar con sus programas, con su riqueza, con su comodidad, que desplazaron a Cristo. Y allí está Cristo, llamando. Cristo no derribará la puerta. Cristo no va, aunque pueda hacerlo, derrumbar la puerta y decirle: aquí, esta es mi iglesia y yo voy a hacer aquí lo que yo quiera hacer, porque es mi iglesia y es la iglesia de Cristo. Pero Cristo no derribó la puerta. Cristo, como dice el versículo 18, yo te aconsejo que de mí compres. O sea, Cristo bien le hubiera dicho: yo te exijo que si quieres cambiar, tienes que comprar esto. No, Él le dice: yo te aconsejo, porque tenemos libre albedrío.
Usted puede elegir qué quiere. Hermanos, Cristo no va a derribar la puerta. Él espera una respuesta voluntaria de alguien, de alguna persona. Y hermanos, debemos orar por la gracia de cada uno de nosotros. Porque el texto no dice si la iglesia abriera las puertas. El texto lo que dice es, si cualquier hombre o mujer escucha mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. La iglesia solo hará lo correcto si cada miembro hace lo que es correcto. La iglesia solo hará lo correcto si cada miembro hace lo correcto. No podemos avanzar si un miembro está en pecado. No podemos avanzar si estamos fallándole a Dios. Debemos arrepentirnos. Debemos cambiar la dirección y buscar a Cristo de todo nuestro corazón y decirle: Dios, le he fallado, perdóneme, ayúdeme, corríjame, restáurame, límpiame de mi maldad, purifícame. Pero la iglesia solo hará lo correcto si cada miembro hace lo correcto. Y sigue diciendo: cenaré con él y él conmigo. Hermanos, en la cultura judía, cenar es la comida principal. Imagínense qué privilegio que Jesús lo invite a la comida principal. Es el acto supremo de comunión, de amistad e intimidad con la persona. Jesús no ofrece religión, ofrece una relación. Y no podemos relacionarnos con nuestro Dios si no leemos su palabra, si no le buscamos, si no le congregamos, si no cantamos, si no le exaltamos, si no hacemos todas las cosas que nos mandó a hacer. Cenaré con él y él conmigo. Qué privilegio. Qué privilegio tener ese tiempo de intimidad con mi Salvador. Estar cenando ahí, platicar. Pero debes tener una intimidad con Él. Debes abrirle tu corazón y tener ese tiempo de intimidad con Cristo. Y sigue diciendo el versículo 21. El que se está durmiendo, diga amén. Ya casi terminamos. Dice el versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, aquellos que dejen de confiar en su propio poder y riqueza, Jesús les promete compartir su autoridad y su reino futuro. Aquellos que se despojan de los placeres de este mundo, se despojan de sí mismos, se despojan de todo lo que ellos tienen, toman su cruz y le siguen, Dios les promete compartir su autoridad y su reino futuro. Vencer al que venciere. Vencer. En ese contexto, vencer lo que significa es superar la autocomplacencia, el materialismo y la indiferencia espiritual para reavivar el fuego por nuestro amado Salvador. Vencer es decirle: Dios, yo ya no quiero vivir de esta forma. Yo ya no quiero buscar el beneficio mío propio. Yo ya no quiero buscar el yo, la satisfacción, mis deseos. Quiero buscarle a ti.
Quiero amarte a ti, glorificarte a ti y consagrarme a ti. Al que venciere, al que desecha la autocomplacencia, al que desecha el materialismo, al que desecha la indiferencia espiritual, a ese Dios le ayudará, Dios compartirá su autoridad y su reino futuro. Hermanos, ¿por qué no evaluamos nuestra vida? ¿Por qué no evaluamos nuestra condición espiritual? Más allá de lo material. No es cuánto tengo, ni cuánta salud tengo, sino cómo estoy con Dios. ¿Cómo está mi comunión con Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos amando a nuestro prójimo? Aunque nos lastime, aunque nos digan cosas que no nos gustan, hay que amarlo. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Hermanos, debemos, usted y yo, abandonar la tibieza espiritual y buscar el celo por Dios. Dejemos de ser tibios. Si Dios nos pide ir y hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces vayamos y hagamos discípulos. Si Dios nos pide servirle, si Dios nos pide glorificarle, amarle, si Dios nos pide que escuchemos su voz, que lo busquemos de día y de noche, entonces hagámoslo. Pero dejemos de ser tibios. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. ¿Y por qué no le abre usted la puerta a su relación individual con Cristo y no a una religión? Es una relación con Dios todos los días. No es si soy bautista o si soy aquí o si soy allá. No es la religión, es su relación con Dios lo que marca la diferencia. Su tiempo de comunión con Dios, su tiempo devocional con Dios, su tiempo de oración con Dios, su tiempo de anunciar el mensaje de Dios. Porque no solamente el pastor y los obreros anuncian la palabra de Dios, todos debemos anunciar las buenas nuevas de salvación, porque todos necesitamos de Cristo. Evalúe su vida. ¿Será que nos parecemos a la iglesia en la Odisea? ¿Los derechos del pueblo? ¿O cómo estará nuestra vida espiritual con Dios? Oramos. Señor, Padre Celestial, yo te doy gracias porque usted es bueno y fiel con cada uno de nosotros. Señor, perdónenos si le hemos fallado. Somos inmerecedores de ser hechos hijos tuyos, oh Dios. Señor, no permitas que seamos como la iglesia en la Odisea. No permitas que nuestra iglesia se contamine de las cosas de este mundo. No permitas, Dios, que nos vanagloriemos a nosotros mismos y de nuestras cualidades y capacidades. Dios, permítenos ir al trono de la gracia y a encontrar oportuno socorro. Permítenos tener un corazón contrito y humillado delante de ti, oh Dios. Restáuranos, corrígenos, exhórtanos, anímanos por medio de tu palabra. Señor, y si te hemos fallado y estamos viviendo vidas tibias, cámbianos. Restáuranos, oh Dios. Aviva el fuego del don de Dios que hay en mí.
No permitas que se apague, Señor. No permitas que me aleje de tu presencia. Señor, ayúdame a vivir para tu gloria, para glorificarte, para amarte, para servirte y para honrarte, para obedecerte todos los días. Oh Dios, no permitas que me jacte de las cosas de este mundo, sino solamente en ti debo jactarme, de que tú eres mi Dios, mi Salvador, mi proveedor, mi sustentador, mi cuidador, de que tú tienes el control y que eres soberano sobre todas las cosas, de que eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, de que eres un Dios bueno, un Dios fiel. No permita, Señor, que se contamine mi corazón. Aleja de mí, oh Dios, la perversidad y todas las cosas que pueden contaminar mi relación contigo. Señor, yo quiero vencer las cosas de este mundo. Quiero glorificarte, quiero amarte, quiero servirte. Quiero gastarme por amor a usted, oh Dios. Yo no quiero que me llamen tibio. Yo quiero ser caliente. Quiero glorificarte y quiero amarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con todo mi ser, oh Dios. Gracias por su palabra y por su amor para con nosotros. Toda la gloria y toda la honra sea siempre para ti, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.